Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Lizeth Pérez y esto es Desglosados. Hoy hablaremos sobre cómo desde pequeños es muy probable que nos hayan anestesiado expresivamente. ¿Cuál es el efecto de la anestesia? Adormecer, paralizar, desensibilizar y que podamos resistir procedimientos invasivos, dolorosos, sin sentir. Y es interesante que revisemos este fenómeno que nos ha tocado a la mayoría de personas, porque cuando llegamos a la vida adulta nos vamos dando cuenta que esa anestesia inhibe mucho de lo que podemos expresar y de lo que conviene expresar en ciertos momentos donde necesitamos conectar más profundamente y no podemos. ¿Por qué llegamos a este punto? Para empezar, vamos a retroceder en el tiempo. Cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, nuestra comunicación es magia, es una maravilla, es completamente auténtica. Lo que llamamos comunicación encarnada. Porque un bebé siente y expresa. No hay filtros, no hay ningún puente cognitivo, racional, que haga que el bebé analice si es un momento apropiado, tal vez para pedir teta o mejor no. El bebé siente hambre, llora. El bebé siente molestia, llora. El bebé quiere atención, llora. Hace gracias para conectar con sus cuidadores, responde a sus estímulos. Y además está dotado de un laboratorio sofisticadísimo en la lectura de señales de comunicación que no son palabras. Detecta con una precisión quirúrgica diferentes entonaciones, expresiones, hasta energía desplegada por su entorno y reacciona instantáneamente a eso. Es un puente directo entre el interior y el exterior. Pero claro, luego viene la palabra, aprendemos a hablar y el significado empieza a tomar más peso que esa capacidad nuestra de identificar tonos, matices en la voz, microexpresiones faciales. Y la palabra empieza a dominar nuestras interacciones y ya no conectamos realmente lo que estamos sintiendo, lo que realmente creemos, lo que realmente pensamos y lo que finalmente expresamos. ¿Y qué ha pasado en ese camino desde que somos bebés hasta que nos convertimos en adultos? Empezamos a automatizar mucho de nuestra comunicación, de nuestras formas de relacionarnos y de contacto. Por un lado, porque el cerebro necesita automatizar la mayor cantidad de cosas posibles para poder ahorrar energía. Imagínense tener que prestar atención plena a cada cosita que hacemos en el día, a cada cosita que decimos en el día, hasta cómo tomar un tenedor cuando queremos comer, cómo caminar, cómo es que debo dormir, sería una locura, ¿cierto? Imposible. Entonces el cerebro todo lo que puede lo va a automatizar para que seamos mucho más eficientes, funcionales y tengamos menos desgaste. Muy bien hasta ahí porque el cerebro nos ayuda a tener una funcionalidad máxima. Pero aquí viene un problema. Si bien esa automatización es un mecanismo natural y necesario de aprendizaje para el ser humano, el inconveniente está cuando esa automatización se extiende más allá de lo que debe ser funcional y ya empieza a convertirse en desconexión. Y estamos hablando ahorita básicamente de comunicación y de interacción con otras personas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en esa automatización hay muchas formas que hemos aprendido para interactuar y para expresarnos. Porque esas formas, a lo largo de la vida, desde chiquitos hasta pasar por la adolescencia y la juventud, nos han ayudado a sobrevivir socialmente. Nos han ayudado a ser aceptados. Por ejemplo, si aprendimos que es mejor estar callado, quieto, no molestar, vamos a precisamente valorar ese tipo de patrones expresivos. O por lo menos vamos a practicarlos, aunque en el fondo querramos ser diferentes. Porque lo aprendimos y eso se fijó en nuestro cerebro como un caminito de neuronas que cada vez que quiero responder ante una situación se activa y se activa con ese formato, ese modo de comunicación que aprendí. Entonces, si bien el cerebro necesita automatizar para sobrevivir, para ahorrar energía, la gran pérdida se ha dado al automatizar respuestas en contextos donde debemos ser mucho más auténticos y donde debemos expresar mucho más lo que realmente estamos sintiendo y pensando. Aquí es donde entra a tallar este concepto de anestesia expresiva, que tiene dos grandes matrices, la casa y la escuela, que han reforzado la automatización de nuestra comunicación y de nuestra forma de conectar con los demás. Empecemos por la casa. Quien ha convivido con un bebé alguna vez sabe que es un reto tremendo mantenerlo con vida. Todo el tiempo hacen cosas peligrosas.
Trepan, suben, bajan, comen, quieren probar el detergente, en fin, una lista interminable de atentados. Interminable. Entonces, un adulto cuidador, ¿qué valora? La quietud, la tranquilidad. Mientras más tranquilo y quieto esté el bebé, mucho mejor. Es una suerte, es una bendición. Calladito, no grita, no se berrinche, no pide las cosas con intensidad. ¡Wow! Y esos halagos alrededor de esa quietud, de esa calma, de ese silencio, van calando en ese bebé, como condicionamientos de que ese es el formato ideal para que exista, para que se comunique y para que viva. Y por el contrario, cuando un bebé es muy intenso, bastante activo, explorador, vienen otro tipo de adjetivos. Terrible, inquieto, uy, qué pesadilla, qué terremoto. Y esos adjetivos van calando también en ese bebé. Y o refuerza esos parámetros de comportamiento o al contrario empieza a inhibirlos porque se da cuenta que eso significa crítica, no aceptación, rechazo, malestar en los demás. Entonces, por ese lado tenemos una base que privilegia la quietud, la tranquilidad, la mesura, incluso en edades tan tempranas que no pueden gestionar sus emociones. Un bebé, un niño pequeñito no puede gestionar aún adecuadamente sus emociones y sin embargo se le exige una mesura fuera de su control. Y luego pasa al colegio este bebé y ya es un niño. Y en el entorno de la educación formal tampoco se promueve una expresividad real, profunda, como realmente sientes las cosas. Y ahí todavía con más fuerza la comunicación de una personita, de un niño, empieza a adaptarse a las normas y a las expectativas sociales. Yo no digo que esté mal este proceso de adaptación, al contrario, es importante empezar a identificar los códigos de interacción, cómo debo comportarme en tal escenario, en otros donde no hay tanta confianza, qué se me permite en esta situación, qué es rechazado en esta otra, porque de algún modo esto asegura una convivencia armónica. Pero todos sabemos que la sociedad también nos lanza normas y expectativas que no son saludables, que no son positivas, que realmente buscan coactar, anular, hasta destruir identidades. Entonces no siempre las normas y expectativas van a ser buenas, pero un niño pequeñito no lo sabe, simplemente va probando y va tallando su propia comunicación y expresividad de acuerdo a eso que va experimentando. Cuando llegas al colegio, que es esta segunda gran matriz de donde proviene nuestra anestesia expresiva, te enfrentas a un sistema diseñado para homogeneizar, no para destacar necesariamente la individualidad. Aún nuestro sistema en gran parte de Latinoamérica responde a un modelo fabril. Y este modelo fue diseñado básicamente para formar ciudadanos obedientes y racionales, no ciudadanos expresivos. Se priorizó el pensamiento lógico, y bajo ese enfoque, la escritura fue la que se privilegió como medio de registro, como medio de control del conocimiento. Jamás se pensó en educar la voz, el cuerpo, para educar la expresión de los niños y de los jóvenes que pasaban por las aulas. Y nos han privado de educar esa maravillosa herramienta que es nuestra voz, esa maravillosa herramienta que es nuestro cuerpo, para poder contactarnos con los demás y con el mundo de una manera mucho más real, profunda y genuina. Incluso el modelo mismo de aula, ¿qué es lo que propone? A un alumno sentado, callado, quieto, como si el cuerpo fuera un estorbo, escuchando al frente al profesor, sin interrumpir. Entonces el foco fue formar lectores, redactores, funcionales, no comunicadores conscientes en lo absoluto. La voz significaba poder, entonces mejor no promover que la tengan, no promover que la cultiven. El cuerpo es expresión pura, mejor mantenerlo quieto. Estamos anestesiados, se nos ha privado de la educación, de nuestras herramientas máximas de comunicación y contacto a lo largo de los años. Y por eso luego llegamos a la vida adulta, viendo cómo el entorno privilegia y aplaude perfiles que se comunican bien, que interactúan bien, pero que han tenido probablemente la suerte de crecer en entornos con influencias positivas en ese tipo de competencias. Y esto no debería ser un azar ni la suerte de haber convivido con ciertas influencias. Debería ser una oportunidad de construcción, de educación, de formación y de evolución para cualquier ser humano. Tú que me estás escuchando, ¿alguna vez recibiste alguna clase que fuese un curso formal o por lo menos dentro del curso de comunicación, de lengua, de manera oficial, que trabajase con la voz y con el cuerpo?
Te enseñaron a respirar para soportar la voz. Te enseñaron a modular la voz para que tu expresión hablada realmente pudiese transmitir con precisión tu sentir, tus creencias, tus conocimientos. Te enseñaron a conectar con tu cuerpo para una expresión más auténtica. No, ¿verdad? Pero seguramente sí te enseñaron gramática, sintaxis, ortografía, hasta caligrafía. Si nosotros entrenamos nuestra voz, entrenamos nuestro cuerpo, logramos reconectar con esa capacidad de comunicarnos desde adentro, de verdad, vamos a recuperar el poder que siempre tuvimos. Y eso siempre va a incomodar a los sistemas que prefieren la obediencia al pensamiento crítico. Pero es hora de hacerlo. Entonces, mientras que un bebé se expresa con todo el cuerpo y una integración total de su comunicación, un adulto se expresa con mucho control. Pero también eso interfiere mucho con la espontaneidad. Tal vez no es lo que yo quiero, no es lo que yo siento, no es lo que yo pienso, pero es socialmente aceptable. Entonces me expreso mejor bajo ese formato seguro que me ha garantizado durante años la supervivencia social. Hablar en piloto automático puede servir para algunas cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Frases hechas, de manual, perfectas para interacciones superficiales y de entornos no profundos. Pero ¿y si tengo que decirle a alguien lo mal que me ha hecho sentir? O si tengo que pedir perdón y que realmente sienta ese perdón desde el corazón. Y si tengo que decirle a alguien que estoy ahí para acompañar, para lo que necesite, y debo hacer sentir ese acompañamiento desde lo más hondo, no me sirve la comunicación superficial, no me sirve la anestesia expresiva, no me sirven las frases de manual. Necesitamos recuperar ese puente entre nuestro interior y el exterior como un bebé, no para usarlo siempre, para usarlo cuando necesitamos realmente conectar de humano a humano. Muchas relaciones de pareja, de trabajo, de amistad se quiebran porque no podemos romper ese cascarón que nos impide ser completamente auténticos y vulnerables cuando se necesita hacerlo. Volver a sentir esa comunicación encarnada de un bebé nos va a hacer mucho más libres y mucho más plenos en cada una de nuestras conexiones. Y además, paradójicamente, aunque nos hayan privado de esta evolución de nuestras herramientas comunicativas máximas, hoy el mundo profesional sí nos exige comunicar con presencia, sí nos exige poder conectar con otros, poder persuadir, inspirar, motivar. Ya se hace mucho más necesario conciliar o reconciliar los dos lenguajes, el de las ideas y el de la expresión auténtica. Ahora, por supuesto que cambiar la forma en que nos comunicamos de toda la vida no es cuestión sencilla. Es un camino largo de desprogramar automatismos que nos han hecho funcionales pero no auténticos. Durante años hemos aprendido a hablar para agradar, para encajar, para evitar el conflicto. Y recuerda que el precio ha sido perder espontaneidad, perder energía, perder presencia, perder identidad. El observarnos es el primer paso para recuperar nuestra comunicación consciente. Es el antídoto para esa anestesia expresiva. Tomar conciencia de lo que proyectamos hoy. Observarse, observar cómo hablan, cómo se expresan a través del cuerpo, qué gestos acompañan normalmente sus diferentes expresiones, cómo es su postura regularmente, cómo se expanden o se contraen en espacios sociales, qué tanto espacio suelen ocupar en entornos sociales y profesionales, y cómo se expresa a través de mi cuerpo el enfrentar una situación nueva o cuando conozco a una nueva persona, cómo me siento cuando estoy a gusto con alguien y cómo se expresa eso en mi voz, en mis gestos, en mi postura, en mi cuerpo completo. Conocer cómo soy, cómo me comunico, cómo me expreso, qué recursos tengo. Hay que mirarnos con honestidad, pero también con mucho cariño. ¿Qué estamos mostrando hoy sin darnos cuenta? Porque recuerda que una cosa es lo que hay dentro de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Otra cosa es lo que buscamos proyectar en los demás. Digamos que esa es la intención comunicativa. Y finalmente está lo que proyectamos, lo que los demás perciben de nosotros. Y puede que no coincida con nuestra expectativa de proyección. Proyecto calma, proyecto apertura, proyecto disposición, proyecto miedo. Este paso es de pura observación, ojo, no hay que juzgarnos, no hay que criticarnos, no hay que darnos con el látigo porque eso es uno de los puntos más importantes, mirarnos con honestidad y con cariño. Recuerda que mucho de lo que has traído a la vida adulta es porque te ha permitido sobrevivir a lo largo de la vida en diferentes entornos, para encajar, para sentirte parte de. Entonces, la comunicación consciente va a alinear quiénes somos y lo que proyectamos. Y además, lo que quieres provocar o construir en la otra persona. Tú vas a ser capaz de diseñar la experiencia de contacto que quieres tener con otro ser humano si te conoces y si empiezas a trabajar en tu voz y en tu cuerpo como grandes herramientas de conexión humana.
Lo segundo, luego de haber visto toda esa batería de recursos que tienes comunicativos y de expresión, es identificar qué te representa y qué no te representa. Hay ciertos gestos, posturas, entonaciones, formas de responder, formas de caminar que seguramente he heredado, que seguramente son influencia de la gente que estuvo en mi entorno más cercano. ¿Y qué de eso me ha servido? ¿Qué de eso me ayuda y qué de eso quiero conservar porque es lo que quiero proyectar? ¿Y qué no? ¿Qué ya no quiero que sea parte de mí? ¿Qué etiquetas quiero eliminar? Le das las gracias a esos recursos porque en su momento te sirvieron para protegerte, para adaptarte y luego, chau, empiezas a trabajar para dejarlos atrás. Por ejemplo, hay gente que tiene una sonrisa forzada, lo ha aprendido así, para parecer amable, pero lo menos que parece es amable. Y no son conscientes que están proyectando un gesto que se percibe artificial. Hay gente que aprendió a contener su voz para no parecer tan intensa, porque le repitieron una y otra vez que eso estaba mal. Suelta la intensidad y el volumen natural de tu voz. O suelta el tono más grave de tu voz y no la agudices a propósito, si no es lo tuyo, si no es algo que quieres conservar, si sientes que no te representa hoy. O hay gente que ha aprendido a tener siempre discursos racionales para no mostrarse vulnerables, para no mostrar que bajan la guardia. ¿No te cansa? ¿No te cansa, no te agota estar así? Entonces identifica qué quieres conservar porque realmente te representa y es parte de lo que quieres proyectar hoy y qué elementos ya no quieres más. Y finalmente, ponte en marcha y empieza a reentrenarte para que vayas integrando lo nuevo. Aquí empieza el trabajo vivo y el trabajo duro también. Obviamente no basta con entenderlo, hay que practicar esas nuevas maneras de estar, de comunicarnos, de conectarnos. Pero se puede. Hoy la neurociencia lo avala, no es solamente una apuesta optimista. Se puede. A cualquier edad puedes desarrollar nuevas rutas neuronales y emocionales que con práctica se vuelven parte de tu nueva naturalidad. Pero tienes que quererlo. Y no hace falta demasiado. Con microprácticas constantes, diarias, que parten de la conciencia y la autoobservación, vas a lograr muchísimo en poco tiempo. En conclusión, el camino de regreso para librarnos de esa anestesia expresiva no es volver a ser niños necesariamente. Es reaprender a habitar de verdad el cuerpo, a reconocer las emociones que estamos sintiendo y a usar la mente como puente, no como un filtro siempre. Primero lo haces consciente, luego lo haces tuyo a través de la práctica y finalmente lo haces natural. Va a ser parte realmente de ti. Obviamente el cerebro no quiere cambiar. Tu sistema nervioso está diseñado para ahorrar energía y mantenerlo predecible y cambiar es una chamba extra que no quiere hacer. Pero si nos quedamos sujetos a ese escenario, no evolucionaríamos. El cambio se siente incómodo, sí, pero no porque esté mal, sino porque estás dejando de funcionar en automático, en ese sistema de economía del cerebro. Qué bonito, ¿no? El cerebro nos ayuda en ese sentido, pero también hay que decirle, ahora déjame cambiar. Voy a darte nuevas rutas para que mi comportamiento, mi conducta, mis acciones sean más coherentes con lo que realmente creo, pienso, siento, más coherentes con mi mundo interior. Espero que hayamos compartido un concepto que realmente empiece a quebrar paradigmas en tu vida, la anestesia expresiva, para empezar a ser más nosotros y sentirnos mejor y ser mejores también. Te veo en el próximo episodio. Un súper abrazo para ti. Desglosados, una producción de Symbio.